Filosofía del anarquismo. Carlos Malato. Capítulo V. Producción, consumo, cambio. El comunismo anarquista, generalizando la riqueza, entraña la supresión del dinero haciéndolo inútil. El numerario, fuente inagotable de desigualdades, no tendrá razón de ser, porque todos los miembros de la sociedad, concurriendo a la producción, podrán con este título alcanzar cuanto les sea necesario en los almacenes generales, en los que se acumularán los productos de la naturaleza y de la industria. Todos los comunistas han adoptado la idea de estos establecimientos, muy parecidos a nuestros grandes bazares. Los autoritarios los conciben funcionando bajo la tutela del Estado con una administración muy complicada, entregando los productos a cambio de bonos de trabajo. Los anarquistas partidarios de la producción, según las fuerzas del individuo y del consumo según sus necesidades, preconizan que los trabajadores tomen con tasa lo que les sea necesario. Los bonos de trabajo, lo mismo que el dinero, quedarán suprimidos. Sin embargo, es indispensable una contabilidad muy sencilla, es verdad, para estar al corriente de la producción y de las necesidades del consumo. Ciertamente sería muy cándido imaginarse que el valor convencional del numerario podrá ser anulado ex abrupto por decreto de un gobierno, o por decisión de una parte del pueblo. El dinero se extinguirá poco a poco a medida que aumente la producción. Desaparecerá porque no será útil a nadie siendo de todos. Será para los productos de todas clases, como esos frutos de las regiones tropicales, tan abundantes, que los habitantes regalan, en lugar de venderlos. Sin embargo, no sería menos cándido imaginarse que el comunismo se establecerá idénticamente en todas partes al día siguiente de la revolución social. La forma económica se determinará sobre todo por el espíritu y las costumbres de los pueblos. Los latinos serán arrastrados rápidamente por la corriente libertaria. Los alemanes se detendrán un lapso de tiempo muy largo en el colectivismo. No cabe duda que esta diferencia de organización contribuirá a retardar la fusión completa de las razas. Es evidente que las naciones, viviendo bajo formas sociales sensiblemente distintas, tendrán que adoptar procedimientos convencionales para reglamentar el cambio de sus productos. En una palabra, el comunismo podrá existir entre grupos o municipios de una misma región, pero será el colectivismo o el comunismo reglamentado y restringido el que al principio regulará las relaciones de las naciones entre sí. La diversidad de productos en los distintos países contribuirá por mucho a este estado de cosas. Antes de procurar a las necesidades de pueblos muy alejados, se asegurará la satisfacción de las necesidades locales. La India y los Estados Unidos no podrán exportar sus algodones, Rusia sus trigos, Francia sus vinos, sin tener en cuenta las indicaciones de la estadística. Sin embargo, este estado será de breve duración. La socialización de las fuerzas productoras dará un vuelo prodigioso a todas las ramas de la actividad humana. Trabajando directamente por su cuenta, los hombres se esforzarán para aumentar su bienestar, los inventos y los perfeccionamientos se multiplicarán, mientras que el empleo de las máquinas, suprimiendo de día en día la fatiga muscular, convertirá el trabajo en una simple vigilancia o en un agradable ejercicio. Los socialistas autoritarios que sacrifican la libertad del individuo a la regularidad del engranaje social, sueñan en transformar todas las ramas de la actividad humana en servicios públicos, funcionando bajo la tutela del gobierno. Servicios públicos. La higiene, la enseñanza, los correos, caminos y canales, la farmacia, la perfumería, el telégrafo, la panadería, la carnicería, la imprenta, el amueblamiento, etc. El más grande inconveniente de este sistema es que creará un innumerable ejército de funcionarios que recibirán su impulsión de un solo motor, el cual poseerá un poder formidable. Este motor Estado, regulando la producción y el consumo, uniendo el poder económico al poder político, unificando poco a poco la vida de todos los miembros del cuerpo social, acabará por absorber toda iniciativa privada, por aniquilar toda libertad. Será el comunismo de cuartel,
transformando en autómatas a los productores consumidores. Y, sin embargo, la regularidad de los servicios públicos sería aún más aparente que real. El Estado, este amo ciego, porque es demasiado poderoso, sería como hoy omnisciente. En fuerza de dirigir todos los servicios, acabaría por abandonarlos y enredarlos. Quien mucho abarca poco aprieta. Una multitud de intereses locales más o menos alejados permanecerían olvidados y desconocidos. Por el contrario, dejando a las diferentes agrupaciones desarrollarse y obrar según su especialidad, se llegaría, después de vencidas las dificultades inherentes a toda obra que comienza, a un funcionamiento mucho más rápido. Las obras emprendidas actualmente por empresas particulares no se ejecutan tan bien como las que el Estado administra, y no se ejecutarán mucho mejor cuando haya concordancia de intereses y perfecta igualdad entre los miembros de la asociación. Se cesará de levantar puentes, perforar túneles, abrir istmos, cuando los forjadores, los carpinteros, los albañiles y los mecánicos encuentren las mismas ventajas que los ingenieros, beneficiándose directamente de su tarea, así como los otros miembros del cuerpo social, en lugar de enriquecer, mediante salarios escandalosamente desiguales, a ociosos accionistas. La ausencia de esta jerarquía inherente a todas las administraciones del Estado es, por el contrario, un estímulo para desarrollar el espíritu de iniciativa que tanto se esfuerzan en aniquilar en las oficinas los jefes, subjefes, registradores, inspectores, altos empleados, etc. Pequeños autócratas para los cuales la rutina y la forma son el todo. Otros socialistas autoritarios vergonzosos, no atreviéndose a preconizar abiertamente la conservación de la máquina gubernamental, declaran que en la sociedad futura el poder pertenecerá solamente a las comisiones técnicas y de estadística, regulando la producción, el consumo y el cambio, un gobierno anodino, casi nulo, si se les escucha. En realidad, estas comisiones, rigiendo las agrupaciones obreras, en vez de funcionar a título de organismos consultivos, serán dueñas de un formidable poder. Sería resucitar el patronato con mayor bienestar, pero con una suma más grande de esclavitud. La sujeción moral sería permanente. El obrero que, hoy puede abandonar el amo, no sabría en esta nueva sociedad sustraerse un instante a la autoridad del patrón no Estado. El Estado, sea cual fuere su forma, sea cual fuere su nombre, es siempre una institución fundada sobre la dependencia de la masa a la voluntad de una minoría. ¿Es esto decir que la producción deberá ser absolutamente irregular, desordenada, convirtiéndose el consumo en despilfarro, y realizándose el cambio con los pueblos que viven bajo un régimen económico diferente, al azar, sin método? Si este grave error adquiriera crédito, daría lugar a grandes decepciones. Los anarquistas no niegan de ningún modo la necesidad de la estadística. Lo que no quieren es que ésta sirva de pretexto para la instauración de un poder disfrazado. Abolición del gobierno no quiere decir desorganización, aislamiento del individuo. Es preciso no confundir la autoridad con la organización. Es verdad que ciertos anarquistas, por odio o por miedo a la autoridad, han llegado a negar toda organización, diciendo, no sin verosimilitud, que no es siempre fácil determinar dónde acaba la organización y dónde empieza la autoridad. Pero esto es llevar las cosas a un extremo peligroso. La organización es la condición indispensable de todo desenvolvimiento, de todo progreso, siendo solo necesario que en vez de reposar sobre la autoridad de uno, o de algunos, se base sobre el acuerdo mutuo, de modo que se deje a cada uno la mayor libertad posible. Las sociedades, las corporaciones, que se multiplican de día en día, y que, sin la injerencia del Estado, o a pesar de ella, viven con vida propia, nos ofrecen de un modo rudimentario la imagen de lo que será la sociedad del mañana. El hombre es, sobre todo, un ser sociable, y el espíritu de asociación, desarrollado de un modo increíble desde los comienzos del siglo VI, acabará con ese poder central que se introduce hasta en los actos de nuestra vida privada, nos espía, nos amordaza y nos veja,
y que hoy une a lo odioso del autoritarismo lo ridículo de la caducidad. El temor de ver al hombre, dueño de tomar cuanto necesite para su existencia, condenándose al aislamiento, a lo paria, para no aportar su parte de trabajo a la sociedad, es muy exagerado. Por otra parte, lo que es posible en un individuo aislado, no lo es en las asociaciones en que existe el examen, el espíritu de asociación. En resumen, autonomía del hombre en el seno de la agrupación, autonomía de la agrupación en el seno del municipio, ciudad o capital, autonomía de los municipios, federándose por regiones, según las necesidades de la producción y el consumo, unión de los pueblos que, aproximados por naturaleza afinidades, llegarán progresivamente a fundirse en la única patria humana. He aquí el ideal social de los anarquistas. Fin del capítulo 5. Producción, consumo, cambio, filosofía del anarquismo. Será para los productos de todas clases, como esos frutos de las regiones tropicales, tan abundantes, que los habitantes regalan, en lugar de venderlos. Sin embargo, no sería menos cándido imaginarse que el comunismo se establecerá idénticamente en todas partes al día siguiente de la revolución social. La forma económica se determinará sobre todo por el espíritu y riendo a la producción, podrán con este título alcanzar cuanto les sea necesario en los almacenes generales, en los que se acumularán los productos de la naturaleza y de la industria. Todos los comunistas han adoptado la idea de estos establecimientos, muy parecidos a nuestros grandes bazares. Los autoritarios los conciben funcionando bajo la tutela del Estado con una administración muy complicada, entregando los productos a cambio de bonos de trabajo. Los anarquistas partidarios de la producción, según las fuerzas del individuo y del consumo según sus necesidades, preconizan que los trabajadores tomen con tasa lo que les sea necesario. Los bonos de trabajo, lo mismo que el dinero, quedarán suprimidos. Sin embargo, es indispensable una contabilidad muy sencilla, filosofía del anarquismo. Carlos Malato. Capítulo 5. Producción, consumo, cambio. El comunismo anarquista, generalizando la riqueza, entraña la supresión del dinero haciéndolo inútil. El numerario, fuente inagotable de desigualdades, no tendrá razón de ser, porque todos los miembros de la sociedad concurren, es verdad, para estar al corriente de la producción y de las necesidades del consumo. Ciertamente sería muy cándido imaginarse que el valor convencional del numerario podrá ser anulado ex abrupto por decreto de un gobierno, o por decisión de una parte del pueblo. El dinero se extinguirá poco a poco a medida que aumente la producción. Desaparecerá porque no será útil a nadie siendo de todos.